Vamos a dar comienzo a este panel. Bienvenidos a todos una vez más a las mesas redondas de Platinum Network. En el panel de hoy estaremos hablando sobre las soluciones radicales ante problemas estructurales en la industria. El día de hoy nos acompaña Daniel Trías, CEO de DT Consultores y asesor de CSFIM como moderador, y el increíble panel de expertos integrados por Manuel Orozco, director senior de Inter-American Dialogue, y Jean Nigro, VP de Desarrollo de Negocios Globales de Remitly, quien se estará incorporando al panel en unos minutos más tarde. Antes de comenzar, quería avisarles a todos nuestros participantes que van a poder realizar preguntas utilizando el botón de Q&A que se encuentra debajo de sus pantallas, y los panelistas estarán contestándolas al final de la mesa redonda. Sin más preámbulos, Daniel, te cedo la palabra. Bueno, bienvenidos a todos a la mesa redonda virtual del día de hoy. Seguro que con la mayoría de ustedes ya nos conocemos, y con los que no, me presento, soy Daniel Trías, como ha comentado Florencia, CEO de DT Consultores y asesor de CSFIM, que es la Comisión Financiera No Banco para el Mercosur. Hoy, gracias a Internet y tecnología mediante, podemos estar en vuestros hogares o en vuestros lugares de trabajo. Y tengo el placer y el honor de estar acompañado de dos grandes profesionales y amigos vinculados a la industria de la remesa, como son, sin duda lo son, Manuel Orozco y Gil Nigro. Ellos obviamente le dan un prestigio mayor a esta mesa redonda, que queremos hacerla en forma virtual pero presencial. ¿En qué sentido lo estoy diciendo esto? Que queremos interactuar con ustedes, que no sea solo a través de lo que normalmente conocemos como la tecnología del Zoom, sino la tecnología de aquel cariño que queremos de alguna forma transmitirle, como lo que hiciéramos presencial, y en esa base lo vamos a manejar. El tema que trataremos será soluciones radicales ante el problema estructural en la industria de la remesa. La verdad que en mis 35 años de experiencia financiera nunca viví crisis sanitarias ni económicas como las actuales. De las sanitarias no vamos a hablar porque no es nuestra especialidad. Y de las económicas vamos a tocar aquellas que están relacionadas al tema que nos convoca hoy, que es el tema también de remesas y transferencias. Yo viví la crisis del año 2001, estando en el sistema financiero, la caída de las Torres Gemelas. En ese entonces la bolsa cayó un 3,5%. Estando en el sistema financiero también, ya no en el sistema financiero, pero muy vinculado a él, viví la caída de Lehman Brothers en el año 2008. La bolsa cayó un 18%. Cuando se decreta la pandemia, la bolsa cae un 32%. Por lo tanto, ya vemos que el problema acá es mucho más serio. Y la crisis lo que vino a hacer es estresar al sistema como un todo, evidenciar que en el mundo también existe un problema que es estructural. Y yo no quiero volver a la normalidad de antes, porque era desigual en muchos aspectos. Y ojalá que esto nos sirva para reflexionar y reconocer que podemos desarrollar acciones sistémicas para mejorar nuestros países, nuestras empresas y en nosotros mismos. Es el momento de comenzar a leer los números con sensibilidad y honestidad intelectual, y así llegar a soluciones radicales, como decimos al principio. Yo voy a tocar rápidamente 5 puntos, porque tengo 12 minutos más o menos. Uno, que le llamo dejar de barrer bajo la alfombra. El 2, emulando un poco con la humildad del caso a lo que han visto CNN Dinero, que le llaman medalla de oro y medalla de cartón, a los ganadores y perdedores en la pandemia. La importancia de la remesa como punto 3, un cuarto de la nueva normalidad, pero con una vieja realidad, y hacia dónde vamos. Por lo tanto, hemos visto que las decisiones de muchos líderes actuales no han dado la talla. Han actuado con diferentes actitudes ante un mismo problema, pero con actitudes pero muy diferenciadas. Tanto así que el virus nos ha demostrado que, si bien ha sido muy democrático en su propagación, hoy está en más de 190 países y en casi todos los continentes. Si ya estuviera China presente, diría que casi los países que él ha visitado
que son 170 y tantos, en su tarea, obviamente, laboral y comercial. Pero también ha contagiado a presidentes. Acaba de contagiar al presidente de Brasil, Bolsonaro, está con coronavirus. El de Honduras, Hernández Alvarado, está con coronavirus. También al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ya lo tuvo. Y también a la nobleza, el príncipe Carlos tuvo coronavirus. Pero también a doña María, una inmigrante ecuatoriana que trabaja en un barrio haciendo limpieza en una casa en un barrio de Madrid. Ella también ha sido contagiada. Obviamente, el príncipe Carlos tenía otra forma de llevar el contagio en el Palacio de Buckingham. 19 salones de Estado, 52 dormitorios principales, 188 habitaciones de empleados, 92 oficinas y 78 baños. Muy diferente a la cohabitación que podría estar pasando doña María en Madrid. Pero esa es la realidad. Sin duda también el COVID-19 le ganó a los líderes populistas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hoy está en primer lugar de contagios y de muerte con Trump. Brasil está en segundo lugar y es la primera economía de América Latina. Y Bolsonaro está con coronavirus. Y el Reino Unido es el principal en Europa, pese a la salida ahora del Brexit, que también lo tuvo. Y si vamos a la OMS, a la información, encontramos que Alemania tiene su explicación de por qué es de los mejores que tiene la performance hoy de la pandemia en Europa. Porque está gastando en salud $5.986 per cápita. Brasil 1.292, pero el país más pobre de América Latina, que es Haití, solo destina $37. Las desigualdades se manifiestan y quedan aún más a la luz del día en el tema de la pandemia. Y esa es una de las grandes razones también por qué los inmigrantes siempre van de países más pobres a menos pobres. Bien. Tenemos el gran corredor de haitiano que se generó hacia el sur, con un destino a Chile, donde también se barrió bajo la alfombra. Porque en Chile se vio que no era, pese a los números maravillosos que tenía su economía, había otra realidad oculta. Y esa realidad oculta también estaba formada por la gran informalidad laboral, producto también de los inmigrantes venezolanos que fueron, haitianos, colombianos, que hoy muchos intentan regresar a su país y realmente no pueden. El Banco Mundial proyecta una baja del 19,7% a nivel del mundo, 19,3% a nivel de América, pero esos números se los dejo a Manuel, que es el experto. Solamente voy a seguir con que CEPAL proyecta una pobreza de 28 millones, mientras la ONU ya llega a 39 millones. Por lo tanto, los países más afectados en América Latina son las tres principales economías, o van a ser las tres principales economías según la OMS: Brasil, México y Argentina. Reuters nos dice que por día mueren 5.000 personas, 208 por hora y una cada 18 segundos. Entonces, en medalla de oro y medalla de cartón, en el escenario ese vemos que ¿quiénes se llevan la medalla de oro? ¿O quiénes tienen la medalla de oro en este proceso? Las empresas e-commerce, ya entrando en el tema de la industria. Ellas son las que se han visto favorecidas en la crisis, porque estaban obviamente preparadas para atender al cliente en esta cuarentena. O sea, estamos hablando de las empresas online. Jim también nos va a hablar de ese tema, porque él representa una de ellas que ha tenido crecimientos exponenciales. Los bancos han sido otros los beneficiados, porque a través de sus cajas de ahorro, sus cuentas corrientes, también han salido beneficiados por la no circulación del efectivo como medio de pago. Pero ojo, no todas las familias y no en todos los países la familia receptora tiene cuenta bancaria, que es otro tema. La tecnología ha demostrado que puede superar barreras físicas, de aislamiento social, con aumentos asombrosos. Vamos a la medalla de cartón en forma rápida. Los locales de pago tradicionales, principalmente para el sur de América, se han visto perjudicados, con ciudades vacías de gente, inseguridad, riesgo de salir en cuarentena, y en algunos países locales cerrados, que abren esporádicamente, los vuelve a cerrar el gobierno, los vuelven a abrir, los vuelven a cerrar. Por lo tanto, también otros de medalla de cartón han sido los gobiernos, que no han sabido enfrentar la crisis.
ya vamos adelantando un tema. Señores, de la misma forma que nosotros consideramos una crisis, un servicio esencial, un supermercado, una farmacia, hay que decretar una crisis, un servicio esencial para el servicio de remesa. Porque estamos de alguna forma, digamos, presionando o llevando más aún a la pobreza a los sectores más vulnerables, que son los receptores de esa remesa, que no pueden cobrar en esos locales que se encuentran cerrados. Se espera que los flujos de remesas cobren aún más importancia como fuente de financiamiento para estos países, debido a que según las proyecciones del Banco Mundial, la inversión externa va a caer un 35%. Las remesas nuevamente van a tener un papel muy importante. Ya tenemos que la OIT nos está diciendo que tenemos 300 millones de empleos menos. 1 de cada 6 jóvenes ya no tiene empleo. Estados Unidos me está diciendo hoy de mañana allí que ya superó los 50 millones de empleos perdidos. El Fondo Monetario dice que la economía de Estados Unidos, principal emisor de remesas, y para América Latina, indudablemente. Estados Unidos se contraerá en un 8%. Los otros 2 países emisores de remesas para América Latina, que son España e Italia, van a estar en una contracción del orden del 12,8, en el 13%, digamos. En resumen, reitero, se emigra de lugares más pobres a menos pobres. Pero hay otra realidad que varíamos debajo de la forma. 1 de cada 2 empleados en América Latina y el Caribe trabajan en informalidad. Entonces, ya vamos a lo que es las soluciones que podemos llegar a plantear en esta nueva normalidad. En los países, destino de pagos, tomar la delantera los créditos en cuenta bancaria, ya lo dijimos. Pero el problema de risking en el sur no ha parado. En algunos países incluso ha aumentado, como en el ejemplo de Paraguay. Y ahora sí es un tema que da para pensar si no será un tema de competencia. Porque la banca local muchas veces no solo reacciona, sino sobrereacciona a lo que hoy está pasando en el mundo. O no ha hecho una lectura de lo que está pasando, o realmente se está jugando con cartas que no son las que deberían. Me encantaría saber que en este momento los propios órganos reguladores estén o tengan este mismo tipo de reunión para evaluar la coyuntura y ver cómo actuar. ¿Qué papel entonces tienen los reguladores locales en este problema? ¿Son parte del problema? ¿Se tienen que involucrar? Creo que sí. Por lo tanto, también tienen que ser parte de la solución. Vemos que la ventanilla de pago cerrada y en algunos países los bancos atendiendo primero, y hablo del sur, más del sur, porque es donde más la realidad de esa ciudad, no tanto en Centroamérica, y atendiendo primero a los clientes preferenciales y dejando en segunda fila o en tercera o al día siguiente a los clientes que van a cobrar remesa. Reitero, autorizar el pago de la remesa como un servicio esencial es fundamental. Segundo, rever y unificar el marco regulatorio. El KIC conozca a su cliente, que ese cliente sabemos que es informal, sabemos que además vive en varios barrios que le llamamos rojos, o de otra forma, en mi país son cantegriles, en Brasil son favelas, en Argentina son Villa Miseria, y así tendrán sus nombres. Entonces, ¿cómo hacen para abrir cuentas bancarias? Sé que en el Centroamérica lo están haciendo. Hace poco tuve una conferencia con el grupo de Banco Ficosa y ellos están haciendo un esfuerzo muy grande en este aspecto. Los emigrantes, recordemos, son el 3,5% de la población mundial. Y el aumento del 1%, y esto creo que es tuyo, Manuel, el 1% de aumento de la remesa ayuda a una baja en la pobreza del 0,4%. Entonces, ¿cómo logramos hacerlo y en forma rápida? Hay que hacer un nuevo enfoque de la economía. Pero primero tenemos que involucrarnos nosotros y aceptar nosotros esa realidad. Redefinimos el concepto del cliente porque hay una cuestión también que es de lógica. Encontramos, barriendo bajo la alfombra, que la mayoría de América Latina, o el 1 de cada 2, el 50% casi, trabaja en la informalidad. Si hacemos eso, tenemos que tener nuevos modelos de negocios. Y esos nuevos modelos de negocios están íntimamente ligados a la tecnología. Por lo tanto, aparecerán nuevos productos.
Y atrás de los nuevos productos tiene que aparecer esa nueva regulación, la regulación prudencial. No la de solamente de supervisión, sino la de previsión, la de acompañar los procesos, la de saber, la de tratar de evitar de generar esos riesgos sistémicos que se pueden llegar a crear. Porque sin duda, acá tenemos un abordaje sistémico del problema. Y cuando hablo de abordaje sistémico del problema, quiero ser claro, hablo de los públicos, hablo de los privados, hablo de los reguladores, hablo de los organismos nacionales, hablo de los gobiernos nacionales y de los organismos internacionales. Porque el mundo cambió, el cliente cambió, los modelos de negocio cambiaron, señores, las regulaciones también tienen que cambiar. Yo no digo de ser más persuasivo, sino de entender más la realidad a la cual hoy estamos enfrentados. Y hay un único fenómeno que ayuda a todo eso, que es la educación. Entonces, cuando decimos educar, educar y educar, pienso que ya estamos en el proceso de poder lograr tratar de dar soluciones más radicales a estos problemas que están siendo estructurales. Para el final de esta parte, así ya dejo a mi amigo Manuel, tenemos el diagnóstico. Todos los diagnósticos aparentemente coinciden, son muy coincidentes. Las asociaciones acá, y como me siento parte de ellas, serán parte fundamental en estos nuevos paradigmas, porque serán los interlocutores válidos y referentes y unidos en busca de objetivos comunes. No queremos volver a la normalidad de antes, vuelvo a decir, porque era para mí una desigualdad. Y para finalizar, voy a decir una frase de Eduardo Galeano, un escritor uruguayo. Los escritores hoy ya son universales. Dice que hay un único lugar donde el ayer y el hoy se encuentran, se reconocen y se abrazan, y ese lugar es mañana. Hasta acá llego con mi breve y resumida presentación, y ahora quiero, sin duda, darle paso a Manuel, que es uno de los mayores referentes y creíbles investigadores de la realidad migratoria latinoamericana. Y su experiencia, sin duda, nos puede dar una visión sobre el futuro de la industria. Mucho te agradecemos, Manuel, la presencia, y adelante. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Manuel. Y bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación. Lo que voy a hacer es abordar más o menos tres tendencias que estoy identificando en relación con las transferencias de remesas, y identificar al mismo tiempo tres soluciones que me parece que son acordes con el momento, no solamente con la situación actual, pero más con el momento en que estamos pasando en un término más amplio. Creo que, bueno, en términos de tendencias, quiero abordar prácticamente primero hacia dónde va la industria en relación con el número de transferencias, si realmente hay una caída como la identifica el Banco Mundial de un 20%. Segundo, tratar de identificar un poco cuáles son los países que están siendo más afectados, y en particular en la intersección con la pandemia y el impacto económico, dentro de eso las remesas. Y en tercer lugar, la situación de los migrantes en términos del empleo, en particular, y su capacidad de enviar dinero. En el primer punto, como referencia, el punto de partida que me gusta usar es el hecho que estamos hablando de alrededor de 28 millones de migrantes que envían dinero hacia América Latina. Pueden ser unas 32 millones de transacciones mensuales. De esos 28 millones, 21 millones de transferencias provienen de Estados Unidos, que representan el 75%, o prácticamente 75.000 millones de dólares que se enviaron en el 2019. El resto proviene de Europa, Canadá y mucho de América Latina y el Caribe mismo.
Y esta era una tendencia que estaba creciendo prácticamente en los últimos 3, 4 años, con el crecimiento de la migración venezolana, haitiana, nicaragüense, a otros países, incluso boliviana. ¿Cuál es la tendencia hasta junio de este año? Por un lado, teníamos una proyección en los análisis que nosotros habíamos hecho desde el Diálogo Interamericano. La proyección era de un rango de una caída entre el 7% y hasta el 16% de las remesas. El Banco Mundial identifica una caída del 20%. Cuando vemos los datos de los bancos centrales de América Latina, por al menos hasta 10 países que ya tienen números de enero a mayo y enero a junio, la tendencia es de una caída del 7% si se excluye México y del 2% negativo, incluyendo México. México es un caso interesante, un caso que puede ser problema político o una hipótesis que tengo yo en relación con la población mexicana en Estados Unidos y su envío de dinero. Cuando vemos la tendencia dentro de la industria, se observa que la industria que maneja las transferencias en cash to cash, el mercado que ellos han tenido, particularmente en Estados Unidos hacia América Latina, el 80% del mercado es predominantemente todavía agent-based, de agentes con pagadores en todo América Latina y el Caribe, predominantemente, o un 98% en agencias. Esta tendencia hasta junio de este año más o menos muestra que estas empresas han registrado una caída que ha tenido caídas bastante fuertes en abril en particular, recuperaciones, pero con caída aún que llega a un promedio de un 20% del número de transacciones. Es decir, si ellas manejaban en diciembre del 2019 un total de cerca de 17 millones de transacciones mensuales desde Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, para junio estaban haciendo 13.5 millones de transacciones más o menos. Es una caída del 20%. Por otro lado, como Daniel menciona, las empresas de transferencias que tenían la oferta online, no necesariamente solamente las empresas exclusivamente dedicadas al negocio online, por ejemplo, Western Union, MoneyGram, que tienen modelos híbridos o múltiples, pero también Remitly, Zoom, entre otros, crecieron en un promedio de más del 150% en el número de transacciones. Estas crecen de 4 a 6 millones de transacciones. En balance, estamos hablando todavía de una caída de cerca de 1.4 millones de transacciones para junio de este año y representa realmente una caída global de casi el 8%, 7.7% en las transferencias. Entonces, aquí pues hay al comparar los datos del Banco Central con los datos de las empresas de remesas, hay una pequeña discrepancia que tiene que ver predominantemente con el misterio, el caso mexicano. ¿Qué es lo que pasa en México? Creo que voy a remitirme al caso mexicano a las preguntas que hagan. No voy a hacer el comentario en este momento a por qué pienso yo que es el número un poco cuestionable. Sin embargo, lo dejo para después. En segundo lugar, esta dinámica ha ocurrido de una forma desigual. En algunos países la caída de las remesas ha sido mucho más drástica. Por ejemplo, en El Salvador, el impacto de la caída de las remesas ha sido bastante contundente, de más de un 20% para junio de este año. En el caso de Guatemala, se observa para junio una caída solamente global comparado con el año anterior
de menos 1%. República Dominicana también refleja una caída. Entonces, de país a país hay diferencias que se están produciendo, excepto con México no hay un crecimiento en las remesas. En todos los casos se produce una caída sustancial. Esto especialmente cuando la mayoría de los países, por lo menos 8 países en América Latina y el Caribe, habían experimentado crecimientos en el 2019 de 2 dígitos. Entonces, el impacto es severo en términos de la magnitud de la disminución de las transferencias de dinero. Y en eso vemos que los países más afectados son realmente los que ya son económicamente frágiles. Países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Venezuela, República Dominicana, Haití, Bolivia, son los que sufren el impacto más fuerte de esta disminución de remesas. Ahora, el impacto también ocurre de esta caída en países en donde el nivel de vulnerabilidad económica es mayor. Estos países son los que están más vulnerables frente a choques externos, pero también son países que tienen economías informales muy grandes y que en términos de la pérdida de ingreso más que de empleo asciende para junio de este año a más de 30 días de ingreso, un mes entero de ingreso y de renta. Entonces eso afecta no solamente la capacidad del poder de compra, pero también ya un proceso de retraso de recuperación económica en la medida que los sectores informales son los sectores más económicamente vulnerables, no son los sectores que reciben remesa. De hecho, dentro del entorno de los hogares que reciben remesas en la mayoría de los países, menos del 40% opera en la economía informal. El resto son personas cuyos hogares son compuestos por mujeres jefes de hogar con alguien que trabaja en la economía formal o receptores que están ya integrados en la economía formal. Para darles una idea, 10% de los receptores de remesas son estudiantes que se encuentran ubicados en el sector formal de la economía. Entonces, el impacto dentro del sector informal es más severo en términos de que reciben menos ingreso y no están recibiendo remesa. En tercer lugar, está la tendencia sobre la situación de los migrantes. En el caso de los migrantes en Estados Unidos, que son más de 25 millones de migrantes, de los cuales están haciendo alrededor de 21 millones de transacciones mensuales, lo que se observa es básicamente una caída del desempleo del 30%. La estadística para mayo de la Oficina del Ministerio del Trabajo de Estados Unidos identificaba básicamente diferentes caídas de desempleo dependiendo del sector de la industria, pero la tendencia iba en diferentes contextos. Por ejemplo, en la construcción, la caída del desempleo es menor que en el sector servicios, la industria hospitalaria. Sin embargo, una caída del 30%, es decir, un desempleo del 30% entre los inmigrantes implica que la capacidad de envío se reduce en un sector de ese grupo. Y eso explica básicamente que estamos hablando de ese 1.4 millones de transacciones que se dejan de percibir en el mercado de Estados Unidos hacia América Latina. Ahora, está el otro lado de la ecuación, que estamos hablando predominantemente de los inmigrantes en América Latina y el Caribe, en donde la tendencia es mucho más fuerte porque la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos viviendo en países como Chile, Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana, ya eran inmigrantes que se encontraban en la economía informal, cuya capacidad de envío de dinero era limitada, por un lado, y por otro lado, la propensión al envío de dinero también era limitada por menos de un 60% del total de todos los migrantes. Por lo tanto, los retos
de este sector han sido más sustanciales. En algunos países, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes que se encuentran en Panamá, la situación ha sido muy precaria, no solamente en términos de pérdidas de ingresos, de trabajo, de empleo, pero también en términos del hecho que ahí están pasando por situaciones de seguridad alimentaria, no tienen de qué comer y al mismo tiempo no tienen forma de volver a su país. En algunos países las fronteras siguen cerradas y no solamente están cerradas para salir del país, pero también están cerradas para la entrada de los mismos nacionales, como es el caso de los nicaragüenses en Panamá, incluso los nicaragüenses en Costa Rica que no han podido entrar a Nicaragua. Incluso para los venezolanos en varias partes, ese tránsito hacia Venezuela no está fácil y solo se ha producido prácticamente de los venezolanos que se encuentran en Colombia que han buscado el uso de senderos, por ejemplo, para volver a sus países. Es realmente una situación bastante complicada en ese contexto. Entonces, hay un problema de vulnerabilidad exacerbada o acentuada en el caso de los migrantes latinoamericanos en América Latina, que va a explicar una caída bastante radical del envío de dinero. Y eso se ha observado en algunos casos en el corredor de Costa Rica a Nicaragua, por ejemplo, Panamá hacia varios países e incluso Chile a Haití. Ahora, en este contexto, pues viene la pregunta que resalta el tema de esta conversación y es lo que tiene que ver con las soluciones. Aquí voy a dedicar unos 3 minutos para hablar de las soluciones, aunque podríamos dedicarnos un poco más tiempo, pero el planteamiento es el siguiente. Realmente en el contexto de esta pandemia, lo que surge predominantemente es resaltar la necesidad de acelerar ciertas transformaciones que ya se habían vislumbrado de antes de la pandemia. Transformaciones que tienen que ver con lo que le llamamos la cooperación compleja en la vida mundial. Y en un contexto en donde la vida en el contexto global se explica básicamente con 3 realidades: la portabilidad laboral, la flexibilidad laboral, pero también la conectividad individual. Y estos 3 elementos son las claves de la vida cotidiana de cualquier persona hoy en día. La pandemia lo que ha hecho es resaltar cómo necesitamos fortalecer ese proceso de globalización con salvaguardias mucho más potentes para toda la población y no solamente para sectores limitados. ¿Qué es lo que significa eso? Significa 3 cosas por lo menos, especialmente en el contexto del modelo de remesas, del modelo de movilidad laboral internacional entre fronteras. Primero, significa modernizar los sistemas de pago mediante las tecnologías avanzadas de sistemas online, desde las billeteras móviles hasta el uso de tarjetas, pero predominantemente fortalecer el ecosistema de pagos a nivel global, yendo desde la base de la pirámide hasta los sectores más de alto nivel económico. Esa modernización es necesaria. Ya existía en muchos contextos dentro de los sistemas de pago, de transferencias de remesas, que de alguna manera facilitó que la caída de las remesas fuera menos fuerte, porque incluso empresas de remesas que ofrecían modelos de agente a agente tuvieran sus vehículos ya de servicios online. Pero predominantemente tiene que ver también con otros aspectos dentro del ecosistema de pagos de los países de origen. Aquí estamos hablando del contexto de las microempresas que todavía son informales e incluso microempresas formales. En América Latina y el Caribe, el 90% del sector empresarial está compuesto por microempresas, por empresas que tienen menos de 20 empleados. Y en algunos países, microempresa es menos de 10 empleados. Y en la mayoría de los casos son microempresas que son negocios unipersonales, en donde el 70%
de las microempresas son informales. Entonces, la mayoría de estas están completamente desconectadas del ecosistema de pagos global y el ecosistema financiero con tecnologías avanzadas, tecnologías móviles, por ejemplo. Entonces, la necesidad de integrar a las microempresas en América Latina y el Caribe en las redes de pago es una necesidad importante, no solamente porque les permite aumentar su inserción en la cadena de valor, pero también les permite responder ante las necesidades que se están produciendo frente a la pandemia, que ha creado este rompimiento de las cadenas de los supply chains, las cadenas de proveedores. Entonces, este es un elemento importante. Otro elemento importante es que en el contexto de la competitividad global, es importante que se creen condiciones para que las empresas que ofrezcan servicios de cash to cash se modernicen para ofrecer alternativas híbridas que permitan que el cliente pueda tener opciones de envío y evitar la entrega de cash para reducir sus niveles de contagio en el envío de dinero. Y en el receptor, en este momento, menos del 5% de los hogares y de las transacciones que existen se producen en América Latina y el Caribe por la vía de la billetera móvil o por la vía de dinero digital. Y aquí hay que acelerar el proceso. En algunos contextos hemos visto que cuando se producen incentivos, uno puede triplicar el uso de billeteras móviles frente a la pandemia. Y los incentivos tienen que ver con la integración de otros merchants, otros expendedores, de proveedores de servicios, comerciantes, etcétera, oportunidades de acceso de diferente tipo en la base de la pirámide. Pero este proceso de modernización es importante y es urgente, en donde no solamente le corresponde al sistema bancario, pero especialmente a las empresas financieras no bancarias que ofrecen ya billeteras móviles al público en general, en prácticamente toda América Latina y el Caribe. Y aquí es importante entonces llegar a cerrar esas brechas de los sistemas de pagos entre la base de la pirámide. También en términos del tema regulador, es importante dos aspectos. Uno que mencionó Daniel, que tiene que ver con mejorar de alguna manera los mecanismos de cumplimiento legal que existen en este momento con mayor precisión sobre cómo manejar el riesgo y no depender de las directrices que ocurren desde los centros globales que no tienen la precisión para determinar cuáles son las reales amenazas de crimen financiero. Este es un problema que en este momento representa una amenaza humanitaria en términos prácticos. Entonces se necesita fortalecer ese segmento sobremanera. Y también es importante introducir reformas legales de reinversión comunitaria donde el sistema financiero bancario en particular reinvierta sus rentas en las comunidades de origen en vez de mantener sus portafolios de inversión solamente en mercados tradicionales clásicos y reducir la cartera de crédito a las economías locales. En tercer lugar, es importante integrar a las comunidades migrantes dentro de las ofertas de subsidio que se están proveyendo en este momento. La exclusión es innecesaria, no solamente es inmoral, pero también tiene un impacto económico en las economías de los países huéspedes. Entonces yo creo que es importante abordar tres soluciones en términos prácticos. Una, la modernización de los sistemas de pago. Dos, la reforma legal dentro de los sistemas de pagos y los sistemas financieros. Y en tercer lugar, la asistencia humanitaria a las comunidades migrantes, especialmente a los migrantes que se encuentran en América Latina y el Caribe.
Y con esto pues termino y agradezco a Daniel y a los organizadores la participación. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias a ti. Realmente muy, pero muy buena el poder de síntesis para expresar tanta cosa. Y tengo una serie de preguntas que están enviando la gente y creo que Florencia y alguien del público que levantó la mano también para hacer una pregunta. Sí, Elizabeth, ¿podrías volver a levantar la mano? Así ya te localizamos mejor. A ver. Acá te encontré. Hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Bueno, Deberías poder quitar el mudo de tu micrófono. A ver. si no pasamos a preguntas que tengo escritas acá. Puede ser mientras tanto. Ahora cuando ya pueda... Bueno, acá tengo una pregunta. Sí, Tú me dices, tú me haces la entrada de la amiga que está levantando la mano. Mientras yo voy a tratar de una de las preguntas, una van para Manuel, otra pueden ir, van para mí. Primero la de Manuel. Manuel me pregunta, ¿tú puedes hacer un resumen de la situación de México? ¿Qué está pasando con México? Hola Manuel. ¿Quieres que la responda ya o Sí, agarramos otra? Angelino Viceiza está preguntando si hay tiempo, si es posible que Manuel pueda elaborar sobre el caso de México. Un resumen, obviamente, ¿no? Algo medio rápido. Si podés, por favor. Bueno, yo creo que hay, que lo voy a decir de forma candidly, como se dice en inglés. Yo creo que hay un masajeo de números, pero si no existe, la única explicación que encuentro es que el crecimiento, las transferencias a México históricamente han rondado entre 6,5 millones y 7 millones de transacciones mensuales. Y de repente, en marzo, abril y mayo, las transferencias crecen a 9 millones. Y no es un crecimiento por principal, sino es un crecimiento por número de transacciones. Esto significaría que más del 80% de los mexicanos en Estados Unidos estén enviando dinero, de los migrantes. Eso es prácticamente un fenómeno ahistórico porque tradicionalmente el 65% de los mexicanos había venido enviando dinero desde los últimos 10 años, e incluso del 2000 para atrás era menos de un 50% de los mexicanos que enviaba dinero. En parte por la movilidad cíclica que existía en la migración mexicana, que se interrumpe prácticamente alrededor del 2005. Entonces, lo que puede estar ocurriendo, si uno confía en los datos de Banxico, es que hay una tendencia de parte de ciertos hogares de migrantes mexicanos en Estados Unidos que deciden enviar dinero para ayudar a sus familias en el momento de la pandemia. Durante este periodo de dificultad por la que están pasando en México sus familiares, existe una solidaridad temporal. Hay una especulación que, con todo respeto a quien la haya hecho, es absurda, de que están usando los subsidios para enviar dinero, especialmente cuando los migrantes mexicanos en su mayoría están en una situación irregular y llevan más de 20 años de estar en Estados Unidos. Eso explicaba en parte por qué el número de transacciones había venido bajando y se había mantenido alrededor de los 6,5 millones, etcétera. Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo en México es que la población mexicana ha crecido, migrante ha crecido alrededor de 11 millones de mexicanos inmigrantes, y entre más tiempo llevan, sabiendo que van a dejar
que no van, o pensando que tal vez dejarán de volver a su país, entonces deciden enviar con menor regularidad, pero deciden enviar. Y entonces explicaba ese crecimiento de 6 millones, 7 millones en los últimos 3 o 4 años. Entonces, con la pandemia, lo que puede estar ocurriendo es que hay un porcentaje de mexicanos migrantes que temporalmente deciden enviar dinero. Esa es mi única explicación, que yo digo que explique ese aumento de 2 millones de transferencias que no cuadran tampoco con la tendencia que está ocurriendo en la industria, en donde las empresas de envío digital como Remitly, Zoom, Western Union, etcétera, no están creciendo a tanto nivel que explique ese número de 2 millones de transacciones adicionales en medio del desempleo por el que están pasando los mexicanos en California, por ejemplo, los mexicanos en New York. Así que esa es mi explicación. Ok. Florencia, Sí, Daniel, ¿tienes a alguien levantando la mano? así es. Ahora ¿Me le dijiste damos la Robson? palabra a Robson. Hola, Olá, como está? ahí está. ¿Qué tal, Buenas, Robson? como está? Muito bem? Bien, Oi, ¿usted? amigo. Como está? Vamos à frente, amigo. Eu postei a pergunta aí, pode ser para o Manuel ou para o Jenny também responder no fim, pode ser para qualquer um, sobre a situação dos agentes e de remessas online. Perfeito. Vimos que até hoje era muito importante, desculpe meu portunhol, não Shin, hablo. Robson, si quieres yo paso la pregunta Sim. para Manuel. Eu postei a pergunta aí. En Pode el chat, passar. Daniel. Ok. Manuel, pregunta a Robson, si en los países de envío de dinero el agente es un actor muy importante para el remitente. Durante la pandemia perdió su papel, pues la cuarentena las obligó a cerrar sus puertas. La pregunta, ¿este es un anuncio para la desaparición de la gente como lo conocemos hoy, cuando es sustituido por las remesas online, o recuperará el terreno perdido, que también eso puede llegar a acontecer en el país receptor? ¿Solamente los pagamentos para cuenta bancaria continuarán como acontece ahora en Brasil? Esa es la Mira, pregunta. sí, Robson, yo creo que no hay un corte. De hecho, si bien es cierto, en marzo y abril, muchos de los agentes que eran negocios predominantemente de servicios múltiples, tipo 7-Eleven, etcétera, tuvieron que cerrar temporalmente. En mayo empezaron a abrir. Algunos ofrecían servicios que se dicen esenciales, en donde el servicio de transferencias de remesas se ubicaba también. Y como resultado de eso, pues vemos que la caída de transferencias offline, es decir, cash to cash o vía agente, es del 20%. Es decir, que existe todavía mucha actividad dentro de los agentes en la oferta de servicios. Lo que sí es una realidad, y eso lo tienen presente tanto los agentes como las empresas de remesas, que ellos tienen que diversificar sus tecnologías de pago y presentarse como un actor más dentro de los servicios digitales. Y hay metodologías para realizar eso. A muchos inmigrantes les gusta ir todavía a realizar sus transferencias, y aunque lo puede hacer desde su billetera móvil, puede ir también a hacer la transacción a la gente sin necesidad de tocar la máquina. Hay diferentes modelos. El otro es de recargar tu salario desde el lugar donde estás en el agente y usar tu efectivo a como vas.
Entonces, no hay una muerte, mucho menos una muerte súbita. Lo que hay es un proceso gradual de acomodamiento de estos negocios al mundo digital, y se está acelerando. Y yo creo que de alguna manera esa es la tendencia que va a ocurrir también en el pago. Bueno, yo, tomando lo que dice Manuel, pienso que en un futuro evidentemente esto va a llegar. Yo tengo una pregunta que se relaciona muchísimo al tema, que dice la fintech, sin duda han sido las que estaban mejor posicionadas para enfrentar la pandemia. ¿Será este el futuro inmediato de la industria de la remesa? O me tecnifico o muero. Estoy con Manuel, que no es una muerte súbita. La gente, principalmente en lugares como España y en muchos lugares de América del Sur, va a seguir existiendo, hasta por la empatía que siente el propio remitente. Es un tema hasta psicológico el del ir a la gente, pero tiene que ir pasándose sin duda a los modelos de fintech, porque el modelo digital, el online, es el que en el mundo va a prevalecer. Esa es mi opinión. No va a morir ahora, van a convivir, pero el futuro apunta hacia ahí. Me gustaría hacerle una pregunta a la doctora Anabela Olivera, que es oficial de cumplimiento de Mormón y que sé que está presente. La pregunta es, si le podés abrir, por favor, Florencia, Anabela. Anabela, te pido si por favor puedes levantar la mano, así te puedo localizar dentro de todos los participantes. Acá estás. Está. Si Anabela, ¿si ha notado algún cambio en el perfil del cliente? Hemos hablado de la informalidad. Tanto en la actividad que declaran, siempre dicen que son comerciantes o que hacen, en el sur decimos changa, no sé cómo se dice en otros países, que son los trabajos esporádicos, un día sí, un día no, algo de 3 horas, 4 horas. Entonces, frente a esa realidad, ¿cómo han debido adecuarse para conformar los diferentes reguladores, a conformar a los diferentes reguladores, que luego serán quienes los van a evaluar a ustedes y quienes deberán demostrarle que pese a la empatía que existe con el emigrante, los controles preventivos, detectivos, correctivos, no han disminuido en las perspectivas de política de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? ¿Cómo es que hacen? Es una dura tarea, porque hace unos minutos yo decía que el regulador no está en la sintonía de lo que está en el mercado. Por favor, Anabela. Hola, buenas tardes a todos y bueno, agradecerles a Daniel por la invitación. Como tú bien dices, Daniel, esto ha sido un trabajo arduo. Desde que comenzó, a ver, acá hay dos etapas, ¿no? Esto de la pandemia ha venido a agudizar o ha venido a demostrar en qué situación nos encontramos. Ya nosotros como empresa de transferencia, junto como empresa de remesas, trabajamos con jurisdicciones donde el tema de la informalidad y sobre todo la informalidad comercial, y cuando hablamos de comerciales estamos hablando del inmigrante que trabaja, que vende en un puestito en la calle y demás, ya viene siendo muy engorroso para él y engorroso para nosotros porque tenemos que manejar esa empatía, tenemos que demostrarle a los sujetos que luego nos evalúan que tomamos los recaudos necesarios y que aceptamos esas remesas porque consideramos que son remesas familiares lícitas y que estas jurisdicciones y estos países viven de ellas. Bueno, nosotros en la práctica lo que hicimos fue, ahora en marzo, cuando vimos que esto se agudizó, como les decía, sentarnos a estudiar, cuáles son las maneras que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que flexibilizar, en realidad, o sea, como decía, hay países, Bolivia, sobre todo trabajamos mucho con Bolivia, que viven de la remesa. Entonces, empezamos a tomar excepciones, nos planteamos a través de nuestro comité, dejarlo todo elaborado, todo en informes, planteamos diferentes excepciones y tomando los recaudos y hacer un seguimiento de ese cliente. Entonces, a través de análisis de estos países donde más recibimos remesas y a donde más envían remesas,
empezamos a hacer un análisis de la situación, nosotros más o menos viajamos mucho, así que conocemos de estos lugares, y planteamos en cada escenario las diferentes excepciones a plantear. Por decirles alguna, bueno, el comerciante, el que changa, como se dice acá y demás, bueno, ver el porcentaje, el promedio de monto que envía, a quién se lo está enviando, y de esa manera podemos también tener nuestro resguardo, ¿verdad? Nosotros hemos visto una baja en lo que es el volumen, es decir, lo que es el promedio de la operación, de lo que es el promedio de la remesa. A ver, el haitiano que está en Chile y necesita enviar a su familia, envía $20, $30, junta ese dólar. Entonces a ese es el que nosotros, desde el área de cumplimiento legal, hicimos un gran esfuerzo para excepcionar, poner excepciones a todas aquellas alertas y obligaciones que el regulador todo el tiempo nos está imponiendo, porque hay algo que me gustaría, hoy hablaban del proceso de modernización y demás, proceso de modernización que si no se da acompañado por el regulador, difícil nosotros de esta industria y desde el lado que me toca a mí como cumplimiento, podemos seguir de la mano, ¿se entiende? O sea, necesitamos que nos acompañen, necesitamos que el regulador nos acompañe en este proceso, necesitamos que el evaluador, el auditor, cuando venga en enero 2021, podamos demostrar y nos pueda entender y pueda ver que desde este lugar se trabajó, pero se trabajó acompañando a ese inmigrante, porque esta industria vive del inmigrante, y el inmigrante es el que la está padeciendo. Por ese motivo, bueno, nosotros lo que hemos hecho es ir acompañando de una manera u otra, haciendo excepciones y sin dejar de cuidar lo que es la prevención y la detectiva. Muchas gracias, Anabela. Muchas gracias por tu participación y aclaración, y volvemos a lo del tema de regulación prudencial. Es fundamental y que los reguladores se pongan las pilas. Por favor, señores, acompáñennos. Para cerrar, tenemos una pregunta de Byron Estrada general, que la veo como una pregunta de cierre, que es ¿qué podemos esperar para el segundo semestre del 2020? Es una pregunta que nos hacen a Manuel y a mí. Manuel, si quieres tú adelante con tu conclusión. Mira, yo espero que para el 2020, para el resto del año, va a aumentar la caída de remesas. Creo que el escenario más probable puedes pensarlo en términos de la tendencia de abril. En este momento, la continuidad del desempleo en Estados Unidos en particular, que es donde la mitad de los migrantes se ubican. Es decir, 50% de la migración latinoamericana y del Caribe está en Estados Unidos, pero 75% del volumen de dinero proviene de Estados Unidos. Y en el caso de Estados Unidos, con la posibilidad de cómo nos encontramos con la reactivación económica retardada, el problema político que se encuentra el país, creo que hasta el cuarto trimestre se va a observar una recuperación económica sostenible, lo que significa que a partir de ahí la tasa de desempleo que estamos viendo ahorita, que anda por encima del 15%, va a empezar a reducirse, pero entre los inmigrantes la tasa de desempleo se va a mantener por lo menos en el 20% durante el periodo del 2020. Entonces es a partir del 2021 donde se pueden obtener mejores prospectos. Así que si la tendencia ha sido de una caída de alrededor del 7%, haciendo a un lado el fenómeno mexicano, yo creo que se va a sostener esa caída hasta un 10%. Bien. En la misma línea de Manuel y muy resumido, yo, digamos, me adhiero completamente a esa opinión, porque me recuerdo la crisis del 2008, que tuvo sus repercusiones en momentos posteriores. Ricardo Hoyo estaba preguntando de Colombia una consulta al respecto, qué pasa con Colombia, que es la misma situación de México, que aumentan las remesas. Pero en el futuro 2020, que es lo que vemos también una caída de la remesa, pero por otra razón. El desempleo que dice Manuel y el cierre que va a haber, que ya existe en Europa y se va a pronunciar. No olvidemos que Europa está a la puerta de un gran núcleo de refugiados
que quieren también entrar a Europa. O sea que al desempleo, a la contracción económica, nosotros le vamos a sumar la mano de obra del refugiado que va a ser en sustitución de nuestra propia mano de obra latinoamericana. Esos dos grandes mercados, ese gran mercado europeo se va a cerrar y va a quedar el de Estados Unidos con el panorama que dijo Manuel. Entonces los números, si bien son muy alentadores ahora al principio, vamos a cuidar nuestras estructuras, porque pienso también que el mercado hacia final de año va a ir hacia una baja y se va a repuntar en el rebote del año 2021. Esa es la opinión. Bueno, gracias Daniel, gracias Manuel por haber participado en nuestro panel. Nos quedaron varias preguntas sin responder. Muchas, ¿eh? Florencia, te pido por favor de que tanto Manuel como yo estamos dispuestos a responderla particularmente. Sí, exacto. Lo que vamos a seguir es esta conversación, la vamos a llevar a la comunidad de Platinum Network, y yo les voy a estar pasando, Daniel, las preguntas que quedaron para que ustedes puedan escribir algo al respecto y todos puedan seguir esta conversación en la comunidad. Les agradezco a todos por haber participado de este panel. Muchas gracias Manuel y muchas gracias Daniel. Lamentablemente no lo pudimos tener allí, pero creo que no faltaron temas, la verdad. No solo nos faltaron temas, sino que faltó Jin, que es un personaje muy especial y muy simpático para tenerlo entre nosotros y muy conocedor. Así es. Bueno, saludos a todos y nos volvemos a encontrar en 2 semanas en la próxima mesa virtual. Que tengan un buen día. A ti, Florencia, y a todo el equipo, y a toda la gente, y a Manuel en particular por su compañía. Mucho gusto.